Pero más allá de esta formalidad, de este saludo, de esta bienvenida, no quiero dejar de mencionar un par de cuestiones que tienen que ver con las razones que nos convocaron a este encuentro, que es el futuro del trabajo. Y si vamos a hablar del futuro del trabajo, si, como bien decía Matías, es un desafío que en paralelo el empresariado esté discutiendo el futuro del empleo, bueno, también al mismo tiempo nos desafía a discutir el futuro de la organización de los trabajadores. Porque, como toda relación dialéctica, ese futuro se va a construir con el protagonismo de los trabajadores o sin el protagonismo de los trabajadores. Si ese futuro se construye sin la fuerza organizada, la conciencia y la capacidad de pensamiento y de creatividad de los trabajadores, la perspectiva es una perspectiva de que vamos a estar incidiendo en ese futuro. Si se hace sin nuestro protagonismo o con nuestra dispersión en el debate o con arcaísmos en nuestra capacidad organizativa para enfrentar ese debate y ese futuro, sin duda que por acción u omisión vamos a ser cómplices de las grandes injusticias que van a arrasar al futuro de nuestra clase trabajadora. Entonces, pensar también al mismo tiempo cómo nos organizamos los trabajadores, cómo ponemos en cuestión la organización de los trabajadores y al mismo tiempo la organización del Estado, de nuestras naciones, para incidir e influir en la arquitectura de ese futuro del trabajo, bueno, estamos en el centro de ese debate y yo lo quiero vincular con algunas cuestiones de este presente, porque si hay un elemento que las clases dominantes han estado construyendo en la perspectiva de maximizar la explotación de la clase trabajadora, tanto al trabajador con empleo como al trabajador sin empleo, con distintas formas de explotación de su capacidad de generación de riqueza, ha sido la precarización laboral y la tercerización de la generación de empleo. Entonces, ¿cómo actuamos los trabajadores en este presente que está modelando el futuro? Es sin duda una cuestión de gran importancia. Vengo recién de un plenario de delegados del Estado Nacional de nuestro gremio y hubo un tema que parecía ser extraño a la discusión del trabajador estatal, porque discutimos la realidad, entre otras cosas, discutimos la realidad de los trabajadores tercerizados del Ministerio de Trabajo de la Nación que han sido despedidos hace pocos días atrás, más precisamente el 2 de mayo, un día después que el presidente de la Nación expresó en un acto el Día del Trabajador su vocación y su empeño en función de los intereses de los trabajadores. Al otro día exactamente, el Ministerio de Trabajo, supuestamente el instrumento estatal para garantizar los derechos de los trabajadores, despedía a trabajadores precarizados. No voy a hablar de los 50.000 trabajadores estatales que despidieron el año pasado. Quiero poner en el ejemplo que en una asamblea de trabajadores estatales uno de los temas principales fue el despido de los trabajadores precarizados efectuado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. La verdad que poder contarlo y compartirlo con ustedes me genera un profundo orgullo, porque el desafío que tenemos
es hacernos cargo desde cada lugar del conjunto de la realidad de la clase trabajadora. Y en estos despidos efectuados por el ministro de Trabajo Triaca, lo que se demuestra es cuál es el efecto que la precarización laboral y la tercerización laboral tienen dentro del esquema de organización del trabajo del sistema capitalista que tiende a profundizarse con esta estructura de poder dominante en los próximos años, que es incrementar la explotación del trabajo para generar más ganancia y distribuirla, como bien decía el hermano compañero de Bolivia, para incrementar la maximización de las ganancias de cada vez menos empresas transnacionales, en su mayoría, e incrementar los niveles de pobreza entre la clase trabajadora y el pueblo. Porque al mismo tiempo la pobreza es un mecanismo de dominación política. La tercerización laboral tiene como forma de organización laboral un mecanismo que es profundizar la precarización, pero al mismo tiempo que maximiza la explotación de la fuerza del trabajo y de la inteligencia del trabajo, pues yo no quiero dejar de lado que el trabajador pone en su trabajo fuerza de trabajo e inteligencia del trabajo, sino que también lo que genera es desorganización laboral, desorganización sindical. Es un mecanismo en el que va al mismo tiempo. Por eso es que ver al Estado, y acá viene el tercer ejemplo, ver cómo se estructura el Estado institucionalizando esa forma de desarticulación de la organización laboral, desarticulación de la organización sindical y desarticulación de las nuevas organizaciones. Porque la tercerización nos obliga, y la precarización laboral nos obliga a poner en desafío también a nuestras propias organizaciones sindicales y asumir que la necesidad de construir organizaciones de nuevo tipo se desarrolla al mismo tiempo como necesidad de poner en cuestión el modo de organización de las organizaciones sindicales tradicionales. Y lo digo desde una organización sindical que tiene 92 años de existencia. Entonces, para nosotros esta tarea, esta responsabilidad del trabajador excede largamente al corporativismo. La forma de organización corporativa que nos mete para el adentro de quienes todavía tenemos empleo es una forma que condena al sindicalismo a fracasar o a ser cómplice del sistema dominante que genera esta forma de organización capitalista. Y estas son cuestiones que nos parece que desde nuestra propia experiencia, desde nuestra práctica, tienen que ver con cómo se modelará el trabajo. Y me parece muy bien esta contraposición de lenguaje. Ellos trabajan para organizar el empleo. Nosotros discutimos para organizar el trabajo. Porque el trabajo no lo genera el empleador. El trabajo lo genera el propio ser humano, la propia clase trabajadora, o generando empleos y trabajo dentro de lo constituido, o inventando trabajo fuera de lo constituido. Dos de los fenómenos principales que se sucedieron en el año pasado como parte del proceso de lucha de la clase trabajadora, y con esto termino, fueron la irrupción de los movimientos sociales como consolidación de una realidad de nueva organización sindical en la Argentina, que ya venía de tiempo, pero que se consolidó en este tiempo. Y el segundo aspecto fueron los paros, los dos paros nacionales que realizaron las mujeres. Fueron dos fenómenos nuevos en la realidad del abordaje de la problemática
y del protagonismo de los trabajadores en nuestro país y también en gran parte de Latinoamérica. Así que bueno, desde esta perspectiva, desde estos análisis, de esta mirada que simplemente en esta apertura intentan ser un pequeño aporte a las reflexiones que ustedes desarrollarán en estos días, de nuevo les digo el agradecimiento y el orgullo de nuestra organización por su presencia aquí, ponernos a su disposición y desearles que en esta jornada, como en otras muchas, que podamos ser capaces de construir una fuerza de trabajadores y trabajadoras organizados que puedan modelar la organización del futuro. Nosotros no renunciamos, al contrario, nos desafiamos cotidianamente a construir una sociedad nueva, una sociedad distinta. En este sistema capitalista entendemos que no existe futuro, o por lo menos el futuro que nos quieren imponer es un futuro de explotación y de pobreza. Creemos que la posibilidad de construir una nueva perspectiva está en nuestra capacidad de construir y de inventar salidas nuevas a los desafíos que tenemos como humanidad. Muchísimas gracias y la mejor suerte para esta jornada de trabajo. Esta relación de lucha que tenemos permanente entre trabajadores y patrones, entre el capital y el trabajo, sin lugar a dudas nosotros necesitamos la construcción y el desarrollo de estados y modelos de Estado que salgan de ese rol que le asigna, en el mejor de los casos, las políticas neoliberales, a un rol de árbitro en el conflicto del trabajo y el capital, ¿no? Eso es lo que nos dicen, nosotros somos los árbitros. Bueno, si el Estado va a ser el árbitro, nosotros perdemos por goleada. Los trabajadores perdemos por goleada. Nosotros no necesitamos árbitros. La relación laboral no es una relación de iguales, la relación laboral es una relación desigual. El patrón no es lo mismo que el trabajador. El patrón tiene todo el poder, todas las posibilidades, y el trabajador tiene muy pocas. Entonces necesitamos estados que no hagan de árbitros, sino que jueguen a favor de las mayorías, a favor de los pueblos, a favor de la humanidad, y para hacer todo eso hay que jugar a favor de los trabajadores. Así que eso en primer lugar. Y realmente yo voy a ser muy breve, pero me parece que nosotros el sindicalismo tenemos que aprovechar estos tiempos para mirarnos en el espejo de nuestra propia historia, para poder aportar al debate que sin duda tenemos entre los delegados, entre los compañeros de base, los compañeros que están en los distintos niveles de dirección de los sindicatos. Hay un debate de qué hacer en este tiempo de tanto conflicto, en este tiempo de tantos avances por parte de las patronales, sean nacionales o transnacionales. Conozcamos o no sus nombres, sus caras, porque bueno, hoy los patrones se nos diluyen, no es como en otras épocas. Pero yo quería solamente referirme a eso, a mirarnos en el espejo de nuestra historia. Miren, si nosotros nos imaginamos la ciudad de Buenos Aires, cuando aquí se hicieron, no las primeras, pero por lo menos las más significativas, movimientos sindicales iniciales en nuestra historia, fue por ahí por 1890. Y imaginémonos cómo era la ciudad de Buenos Aires en 1890, cómo era la situación social de la ciudad de Buenos Aires en 1890. Había esclavos. La ciudad de Buenos Aires en 1890 había esclavos. Había gente que venía de la esclavitud. No habían sido nunca liberados. La asamblea del año 13, que no se puso en vigencia en el 13, en 1813, liberó los vientres, pero los que estaban esclavos siguieron esclavos. Los últimos esclavos en la ciudad de Buenos Aires mueren entrados ya en los primeros años de 1900, o sea que había esclavos en 1890. No muy lejos de acá, el gobierno argentino regalaba a las familias más o menos acomodadas
indios, mujeres y niños. Los regalaba acá en la Plaza Miserere, por ahí donde están ahí los galpones de 11, ahí se regalaban. Se trabajaban 14 horas diarias. En la relación laboral ni siquiera el trabajo tenía el valor de la mercancía. En la gestancia, la mayoría del trabajo era rural. En la gestancia, no lejos de aquí donde estamos, todavía existía el cepo, todavía existía el azote y el derecho que tenía el patrón, el dueño de la estancia, hasta de azotar. En ese marco, en esa realidad social atroz, el sindicalismo se animó a decir 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para vivir. Imagínense cómo habrá sonado en la cabeza de los patrones, de los oligarcas, que habrán dicho, que habrán escrito, y ustedes lo saben, los comunicadores de esa época, cuando ese grupo de trabajadores en ese contexto, en ese momento, se animaba a decir 8 horas de trabajo. Estaban locos, lo que decían que estaban locos, que eran unos locos. Imagínense luego cuando además a esos locos se les ocurría decir descanso dominical, sábado inglés, vacaciones pagas, derechos que hoy nosotros más o menos tenemos. Estaban locos. Entonces nosotros, compañeros, y especialmente nosotros los que tenemos una representación delegada de nuestros compañeros de base, de nuestros compañeros de nuestros lugares de trabajo, yo creo que tenemos que mirarnos en ese espejo. Si el sindicalismo de hoy, los planteos que tenemos, las reivindicaciones a las que aspiramos, están dentro del orden establecido, si por lo que nosotros reclamamos no nos llaman locos ni nos miran como a locos, tenemos que revisar qué es lo que estamos planteando. Tenemos que revisar nuestras reivindicaciones. Hoy estamos con duda de plantear que frente a este desarrollo tremendo de la tecnología que debería ser para el bien de la humanidad, a nosotros cada vez nos explotan más, pero nosotros tenemos problemas para decir que hay que trabajar 6 horas, que hay que poner 4 turnos, que hay que cortar con los turnos sacrificados, que hay que aumentar el sistema de licencia, que no hay que trabajar como pretenden ahora los estados, hacernos trabajar hasta los 70 años, que hay que achicar las edades, que hay que achicar el tiempo de trabajo, que hay que mejorar los servicios, que hay que poner más y más gente a trabajar en mejorar la calidad de los servicios de nuestro pueblo. Y nosotros estamos con problemas. Si nosotros, el sindicalismo, no nos miramos en esa historia, no pasamos solamente de reivindicar a ese movimiento anarquista inicial de las corrientes sindicales, no miramos sus reivindicaciones y no nos ponemos un poco como esos locos, compañeros y compañeras, el rol del sindicalismo no va a ser quedar en la memoria, sino vamos a quedar en el olvido. Así que bueno, tenemos un desafío y sin duda estos tiempos, nosotros creemos que son tiempos para mirarnos en nuestra historia, tiempos de debate y tiempos de volver a recuperar el coraje que tuvieron esos hombres y mujeres que se animaron en contextos tan difíciles como el de hoy, se animaron a reivindicar cuestiones que fueron sin lugar a duda transformadoras. Gracias. Si algo también hoy ratifica la importancia o la oportunidad de esta reunión, es que en este mismo momento en el Hotel Sheraton de esta ciudad de Buenos Aires está debatiendo, convocado por el Ministerio de Ciencia y Técnica, por la Unión Industrial Argentina, por el Ministerio de Trabajo de la Nación, no el futuro del trabajo, el futuro del empleo, desde su punto de vista. Entonces, si ellos están debatiendo allá, no hay ninguna duda que nosotros estamos haciendo lo correcto al debatir acá. No sé si llegaremos a una conclusión, lo veo muy difícil, tampoco sería el objetivo inicial. Pero lo que no tengo ninguna duda es que sin el debate que vamos a dar acá, honesta y colectivamente, no tenemos ni siquiera el punto de partida. Bueno, muchas gracias. Solo con un salario social digno que se presenta, que pueda tener dinero para alimentar a su familia, alimentarse él, la educación y tener un ahorro. Y me pregunto qué país, qué empresa le paga a su trabajador para que tener
un insignificativo ahorro para que este pueda generar riqueza con el futuro. También pretendemos debatir si el derecho del trabajo continúa siendo una respuesta válida a estos nuevos escenarios, pero no para justificar su flexibilización o desregulación, como algunos interesadamente pretenden, sino para extender y profundizar su protección a todos aquellos que viven de su trabajo, más allá de sus circunstancias personales, sociales o contractuales. Quienes hoy están pensando en el futuro del trabajo se dividen entre optimistas y pesimistas. Yo, como ya lo dije una vez, prefiero 1000 veces ser un pesimista equivocado que un optimista equivocado, porque el optimismo en algunos casos nos impulsa a no hacer nada, y eso sería un gravísimo error. Muchas gracias. Los convocamos entonces a participar de manera directa o online, colaborando con el diseño de una estrategia general de los trabajadores ante la iniciativa del futuro del trabajo. La participación de los trabajadores en este debate es fundamental. Hay que garantizar que el futuro del trabajo es el futuro que nosotros queremos y que la OIT sigue siendo fiel a su vocación primaria de defender la justicia social y para proteger la dignidad de los trabajadores a través de las normas internacionales del trabajo y del diálogo social. Gracias por vuestra atención.